Bueno, voy a mostrar uno de los proyectos en los que he estado trabajando últimamente, un proyecto personal motivado por la situación de pandemia de COVID-19. Se trata de un bot de Telegram que está desarrollado en lenguaje Java bajo el entorno Eclipse y utilizando repositorios Maven y una serie de bibliotecas para tener bastantes funcionalidades. Entonces, bueno, el enlace de dicho bot es ese que se puede ver en pantalla. Estoy compartiendo tanto la pantalla del teléfono como la versión de escritorio para que se vea un poco el aspecto en las dos versiones. Y por ejemplo, si yo lo que hago en la versión en este caso es Android, pero sirve igual para Apple. Si yo lo que hago es pinchar en el enlace del bot, bueno, pues se me da un mensaje de bienvenida. Un mensaje introductorio realmente que dice qué es lo que puede hacer el bot. Bueno, es una breve descripción, dice bot de Telegram que proporciona datos de relevancia sobre el impacto de SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid. Si nosotros aceptamos, le damos a iniciar porque queremos tener este bot operativo, pues lo que hace este bot es mostrarnos un mensaje con los comandos disponibles que tiene este bot a nuestra disposición. Empieza con un mensaje de bienvenida, hace un tratamiento personalizado, recogiendo el nombre del usuario de Telegram y bueno, nos va poniendo que simplemente escribamos el nombre de localidad o municipio, etcétera, etcétera. Nos va indicando punto por punto pues todos los comandos disponibles. Los comandos disponibles son escribir el nombre del municipio, barrio, distrito que queremos consultar. Por otro lado, existe el comando lista que nos lista las localidades que tienen o las zonas que tienen una incidencia acumulada de riesgo extremo, de riesgo muy alto. Esto es una incidencia acumulada a 14 días de 250 o superior. Lista 50K es un comando que sirve para mostrar lo que muestra la lista anterior, pero solo se fija en las zonas que tengan más de 50.000 habitantes, 50.000 o más. Lista menos 250 es el caso contrario al anterior comando, listaría aquellas zonas que tienen una incidencia menor a 250. Y luego entraríamos en zonas sin incidencia y zonas ordenadas, son las zonas básicas de salud. Ya sabemos que durante las restricciones la Comunidad de Madrid siguió el criterio de limitar la movilidad por zonas básicas de salud. Bueno, pues zonas incidencia y zonas ordenadas nos muestra solo zonas de salud que tengan una alta incidencia. En el caso del primer comando, pues lo muestra ordenado por orden decreciente en cuanto a incidencia acumulada, y en el caso del siguiente comando o zonas ordenadas muestra las zonas por orden alfabético. El comando restricciones pues mostraría, en el caso de que las hubiese, restricciones de movilidad aplicadas por las autoridades. El comando vacunas muestra el estado de la vacunación en Madrid y en España. Vacunas edades muestra un gráfico viendo cómo está el estado de la vacunación por rango de edades. Plan mostraría el plan de vacunación, una guía sobre el plan de vacunación. Vigía mostraría el último informe sobre la presencia del virus en las aguas fecales. Y luego tendríamos otros tres comandos que serían uno de suscripción. El comando de suscripción, bueno, vamos a ir viendo detalladamente cada uno, pero el comando de suscripción lo que trata es de que la persona, si está interesada, se suscriba a una zona para no tener que teclear semanalmente cuando se actualicen los datos. Bueno, realmente es un comando que lo que permite es manejar o gestionar con mayor comodidad las notificaciones. Yo estoy interesado, por ejemplo, en que se me notifiquen los datos de Parla cada semana, y en lugar de tener que escribirlo cada semana, pues al estar suscrito, el propio bot lo que hace es
facilitarme esa información cada martes. Diagrama población. Bueno, pues es un comando que lo que hace es mostrarme una imagen acerca de la evolución de las 12 últimas semanas de la incidencia acumulada en la población que yo escoja, e informe lo que hace es enviar un informe acerca de la situación diaria actual de hospitalizados, evolución de casos, contagios, saturación de UCIs, etcétera, etcétera. Bueno, si empezamos con el primer comando, pues decíamos que el primer comando era escribir simplemente el nombre de la localidad o la zona que quisiéramos. Aquí tenemos un amplio rango de opciones. Podríamos escribir, por ejemplo, pues vamos a decir Móstoles. Vamos a escribir, por ejemplo, Móstoles. Y bueno, al enviar el mensaje, el bot detecta que queremos simplemente conocer los datos de una zona concreta y nos va diciendo los siguientes datos: habitantes, casos confirmados, casos en los últimos 14 días, tasa de incidencia acumulada, tanto datos de actuales, los últimos actualizados, que son siempre cada martes, como los de la semana anterior, que en este caso sería la semana del 2 de noviembre. Teniendo en cuenta que tuvimos fiesta, pues en este caso los datos son del día 2 al día 10. Se muestra una pequeña guía de en qué riesgo se encuentra la incidencia que hemos visto. Pues un riesgo bajo sería de 25 a 50 y de muy alto pues estaríamos hablando de más de 250. Bueno, pues notas indicativas, etcétera, etcétera. Bueno, el otro comando que teníamos era el comando de la lista 50K, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros tenemos, si nosotros aplicamos el comando lista, pues aquí nos mostraría actualmente cuáles son las zonas de Madrid que tienen una incidencia acumulada de riesgo extremo. Eso es una incidencia superior a 250. En este caso se nos mostraría estas 4. Si ponemos lista menos 250, pues veríamos que nos pone, de hecho las restantes son 199 en total, pues nos pondría en orden creciente, según la incidencia acumulada, en orden creciente. Vemos entre paréntesis cómo nos va marcando la incidencia acumulada, pues todo lo que son las zonas que no tienen riesgo. Vemos que todas o que no están en riesgo extremo, que tienen una incidencia inferior a 250. Si pongo lista 50K, pues solo se fijaría en aquellas zonas de alta incidencia que tienen más de 50.000 habitantes o más. 50.000 habitantes o más. ¿No existen sitios? Bueno, pues si no existen sitios lo mostraría. En todos estos casos vemos que se nos muestra un enlace. Este enlace, si nosotros hacemos clic, vemos que nos dirige a un mapa, por si queremos tener una visión geográfica de la situación de la incidencia, ¿vale? Pues esto nos permitiría ver, si queremos, de forma general, geográfica, la situación de la incidencia. Bueno, por otro lado, si yo pongo comandos, pues me va a recordar cuáles son los comandos que tengo a mi disposición. Y vamos por lista 50K menos 250. Si pongo zonas incidencia o zonas ordenadas, zonas incidencia, estaríamos hablando de las zonas básicas de salud. Pues hay una zona básica de salud que es Getafe Norte, otra Los Fresnos, otra Soto del Real, y estas son las únicas que tienen ahora mismo incidencias o datos por encima de 250. Si ponemos zonas ordenadas, pues estas zonas ordenadas las tendríamos dadas alfabéticamente.
ordenadas alfabéticamente. En este caso no hay diferencia entre un resultado y otro porque coincide con que las zonas ordenadas por incidencia y alfabéticamente pues coinciden en el orden. Estos comandos eran útiles cuando lamentablemente los datos eran mucho peores y la gente quería buscar su zona básica de salud por el nombre, ¿no? Ahora, al solo haber 3, esperemos que siga así y que no tengamos que utilizar mucho estos comandos. Pues bueno, cuando lo tenemos en unos datos tan bajos, pues ya no es tan necesario. Bien, si seguimos viendo la lista de comandos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos pues otra serie de instrucciones, por ejemplo, restricciones. En el caso de restricciones, pues aquí se mostrarían, si hubiese restricciones, cuáles serían las restricciones a seguir, las indicaciones a seguir por las autoridades. Pues restricciones de movilidad, restricciones de acerca de cuestiones de higiene o, bueno, en fin, diferentes directrices por parte de las autoridades. Pasa pues como con algunos de los comandos anteriores. Ahora que no existen restricciones, pues se remite el boletín y algún enlace de interés porque no hay restricciones. Entonces, bueno, pues de momento queda así. Cuando hubo restricciones sí que se indicaba pues qué zonas de salud estaban confinadas o perimetralmente cerradas, etcétera, etcétera. Bien, en el caso de vacunas, si yo lo que pongo es vacunas, esta instrucción, este comando lo que hace es desglosarme toda una ristra de datos acerca de las dosis entregadas, las administradas de cada laboratorio, en qué porcentaje se han administrado, las personas que han recibido las dosis, el porcentaje de la población con la pauta completa, porcentaje de población con una sola dosis, el total de la población que se tiene que vacunar, bueno, tanto en Madrid como en España. Aquí se empieza a poner un indicativo acerca de datos de nivel nacional. Bueno, ahora comentaré lo del botón de menú, que es también interesante. Si pongo vacunas edades, a ver, porque aquí le tengo que dar clic, eso es. Si pongo vacunas edades, pues el bot de manera inteligente descarga los datos actualizados del Ministerio de Sanidad y confecciona en tiempo real una gráfica actualizada acerca, pues bueno, de cómo están distribuidas los datos de vacunación por franjas de edad, cuántas personas tienen una dosis, cuántas dos en España y en Madrid, ¿no? Haciendo una comparativa. Entonces, bueno, es bastante interesante porque es un comando que permite en una simple fotografía ver cómo está la situación actual de vacunación. Si nosotros ponemos, por ejemplo, plan es un comando que lo que me indica es pues cómo es el plan de vacunación, el enlace para pedir cita para la vacuna, el plan en PDF, lo que es, pues bueno, quiénes se están vacunando ahora, quiénes necesitan dosis de refuerzo, cuáles están administrando, dónde hay que llamar, dónde se están administrando, y en otro enlace, en el enlace inferior del todo, pues muchísima más información todavía, ¿no? En el caso de vigía, pues si nosotros ponemos vigía, aquí lo que vemos es un plan estratégico de estudio de las aguas fecales por parte del canal Isabel II, viendo la presencia del virus. Se manda de manera inteligente el último informe. Esto es, el bot lo que hace es lo que se llama screen scraping. Se dirige a la web, comprueba cuál es el último enlace del último informe y lo que hace es devolverlo en el mensaje. O sea que esto está totalmente automatizado. Yo como administrador no tengo absolutamente que hacer nada. Únicamente arranco el bot y lo dejo funcionando. Él es completamente autónomo e independiente en ese sentido.
Luego envía un enlace que es acerca de, bueno, pues ver un mapa del canal de Isabel II para ver el estado de los residuos, que puede ayudar a, bueno, pues prever si la incidencia puede o no aumentarse y si los contagios se manifiestan en las aguas fecales, ¿no? Luego tenemos otro comando, que es el comando informe. Este también es muy interesante porque lo que hace es precisamente lo mismo que en el anterior caso. El bot se dirige mediante screen scraping a la web de la Comunidad de Madrid y extrae de manera inteligente cuál es el último informe, la URL o el enlace del último informe de situación. Y este es un enlace muy interesante porque en este caso se muestra siempre un informe detallado acerca de los pacientes, bueno, no solo acerca de la vacunación también en la Comunidad de Madrid, sino información hospitalaria sobre pacientes en UCI, fallecidos, etcétera, etcétera. Que al final, con la situación vacunal, es el indicativo más representativo, el cómo está la saturación UCI y cómo evolucionan los fallecidos, ¿no? Los ingresos en UCI y los fallecidos. Y bueno, si atendemos a lo que nos queda, pues lo que tendríamos que ver, que no sé si lo hemos visto ya, yo diría que no, es un comando que tiene bastante utilidad, que es el comando diagrama. Pues vamos a decir diagrama Aranjuez, por ejemplo. El comando diagrama Aranjuez lo que va a hacer es sacarme, pues igual que el de vacunas edades, me sacaba de manera actualizada e inteligente un diagrama del estado de la vacunación por rango de edad. El comando diagrama, seguido de la población o la zona, revisa las 12 últimas semanas y pinta un gráfico de manera automática acerca de la incidencia, monta una imagen y la imagen la envía. Hace, digamos, todo un proceso de cálculo detrás y bueno, eso sirve para... Es uno de los comandos que a mí más me gustan y son bastante útiles, ¿no? Porque es bastante visual y representa muy bien la situación en la que está una zona, yo creo. También se pueden utilizar distritos. Por ejemplo, si yo pongo diagrama a la latina, pues me saca el distrito de la latina. O diagrama ciudad lineal y me sacaría diagrama ciudad lineal, ¿no? Me sacaría esa imagen. Bien, luego tendríamos un sistema de suscripción. El sistema de suscripción funcionaría de la siguiente manera. Sería poner un espacio seguido de la zona a la que me quiero suscribir. Pues por ejemplo, vamos a decir Fuenlabrada. Entonces el bot lo que hace es preguntarme si deseo suscribirme para recibir información semanalmente sobre esta zona, en concreto Fuenlabrada. Si yo ya estaba suscrito a otra población, pues por ejemplo Pinto, pues me va a borrar esa suscripción y me va a poner la de Fuenlabrada. Si yo le doy que sí, el bot edita el mensaje anterior indicando la acción que ha hecho. En este caso, pues que me ha suscrito correctamente a Fuenlabrada. Si yo pongo Pinto, por ejemplo, pues entonces, por ejemplo, si le doy a no, hace la misma acción, pero en este caso indicando que la petición de suscripción ha sido ignorada, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, el martes en torno a las 6:30 de la tarde recibiré un mensaje, que esa es otra cosa que hace este bot, recibiré un mensaje automatizado en cuanto se actualicen los datos de la Comunidad de Madrid. El bot va a estar totalmente de manera concurrente, mediante programación concurrente. Lo que he hecho ha sido obligarle a que revise periódicamente los datos y cuando estén actualizados lo que va a hacer es
notificármelo y a continuación, si estoy suscrito, enviarme la información automáticamente de la zona a la que estoy suscrito. Vale. Bueno, esta es la versión móvil. Creo que no se me olvida realmente nada. Tiene los clásicos algoritmos de control de calidad. Pues por ejemplo, si yo pongo un mensaje que no representa ninguna población, bueno, pues me indica que por favor escriba de manera correcta el sitio. Sobre todo es especialmente sensible quizá con alguna tilde, pero es verdad que también he procurado que la algorítmica, pues al poner Móstoles, por ejemplo, sin tilde, pues lo detecte. O en fin, tiene a lo mejor versiones un poco más coloquiales. Si yo pongo Fuenla, pues sabrá que hablo de Fuenlabrada, por ejemplo. Y esto se aplica a cualquier comando, ¿no? Diagrama Fuenla, pues si lo pongo así también me puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, el bot por supuesto tiene control de errores y un control de calidad muy amplio. Ya lo vienen utilizando muchas personas. Yo espero que le haya sido de utilidad durante esta pandemia. Y bueno, luego sobre el botón de menú también se ha incorporado un botón de menú que lo que hace es tener un acceso directo más sencillo para no tener que escribir mucho. Pues si yo, por ejemplo, quiero ver el estado de la vacunación y no quiero poner vacunas todo el rato, pues pulso menú y me voy abajo y pulso vacunas, pues también se me muestra el estado de la vacunación. Son un acceso directo para que sea más fácil de utilizar, ¿no? Y ahí, bueno, pues está la mayoría de comandos. No se pueden incluir, obviamente, aquellos que no aquellos a los que no se puede acceder solo con una pulsación. Si yo tengo que escribir diagrama 100 pozuelos, pues escribo diagrama 100 pozuelos. No puedo hacerlo mediante botones. Pensé poner botones distribuidos por centro, norte, sur, este, oeste, pero creo que al final complica mucho la parte visual y al final queda todo muy abotargado, queda todo muy condensado en un espacio muy pequeño y es inviable. Si vamos a la parte de escritorio, que es esta de aquí, bueno, pues es exactamente igual que lo que hemos estado haciendo. Todos los datos que yo he estado solicitando me vienen efectivamente mostrados. Quizá, claro, al ser un ordenador y ser una versión de escritorio es más cómodo. En este caso no hay botón de menú, pero está este botoncito de aquí, este slash, que es el que me muestra todos los comandos, ¿no? Entonces, bueno, yo también he puesto como administrador un sistema para, bueno, si yo quiero que se envíe a todos los usuarios algún mensaje informativo, pues hacer un algoritmo que me permita, pues escribiéndole yo aquí al bot un algoritmo concreto que lo detecte y mande una notificación a todos los usuarios del bot. Como digo, afortunadamente, pues parece que le ha servido a mucha gente de utilidad. Y lo ha estado utilizando bastante gente. Quizás sean demasiados comandos. No lo voy a ampliar más, evidentemente, porque tantos comandos al final aburre y hay mucha gente pues que solo quiere ver informes, o hay gente que solo mete su población, mucha gente está suscrita. Entonces, bueno, si pongo algún comando más, sería quitando otro, porque desde luego es bastante lío. Yo creo que ya hay suficientes para que la gente pues no se pierda demasiado. Ya empiezan a ser un número importante de comandos para que la gente se pierda, o sea que aquí, como veis, nada, funciona exactamente igual. Ponemos las instrucciones y es todo exactamente
exactamente igual. Lo que introduje en la última actualización fue que se calcula de manera automática, también semanalmente junto con los datos, pues la incidencia acumulada media a 14 días, que a día de hoy, 15 de noviembre, la tenemos en 58. Este dato se obtiene haciendo la media de las incidencias acumuladas medias a 14 días en zonas que tienen 50.000 habitantes o más, lo cual es razonable porque no tiene sentido, pues creo que era de las que tienen alta incidencia, pues Guadalix de la Sierra, que son, por ejemplo, son 6.000 habitantes, pues que tenga una incidencia de 1.257 no tiene el mismo impacto que tener 1.257 en una zona de más de 50.000 habitantes. Entonces lo que se hace es una media de esas poblaciones. Bueno, pues creo que no me dejo nada más. Bueno, como se puede ver, sí que puedo comentar una última cosa, y es que cuando se muestran los datos de una población, este iconito de aquí, que es una gráfica que tiene tendencia alcista, hacia arriba, ascendente, lo que viene a decir es que el dato que se me muestra, el de 1257, es superior al que había antes. Y este de aquí, el de 605, como tiene ese icono, significa que es un dato que viene al alza. Es decir, que el de la semana anterior era más bajo. No sé si hay alguna población. Vamos a probar con Valdemoro. Creo recordar, efectivamente. En el caso de Valdemoro, pues la semana del 2 de noviembre tenía una incidencia de 84 y en este caso, en la de la semana anterior, la última actualización del día 10, pues al tener una incidencia de 60, ese dato, al ser menor que 84, refleja una gráfica descendente. Que 84 tenga una grafiquilla a la derecha con la línea roja hacia arriba indica que 84 es superior al de la semana anterior. Eso lo podemos ver además, de hecho, si ponemos diagrama Valdemoro, pues efectivamente en la semana 2 si teníamos 84, vemos que la del día 26 era un poquito más baja. Por eso esa incidencia de 84 me muestra a la derecha una gráfica, una gráfica ascendente. Entonces eso también es consistente y coherente con los datos. Bueno, y nada más. Por mi parte, pues este vídeo va a ser informativo para toda aquella persona que quiera beneficiarse de tener datos útiles al alcance, o para cualquier tipo de presentación si necesito exponer este bot en algún momento. Y haciendo un repaso mental, yo creo que he comentado lo más interesante. No puedo mostrar el sistema de aviso automático porque tendría que esperar al martes a las 6 y pico de la tarde y no puedo grabar en ese momento. Entonces, que sepa quien quiera utilizar este bot que recibirá un mensaje automático los martes, si no son festivos, a las 6 y pico de la tarde, indicándole que los datos se han actualizado porque cuenta el desarrollo con programación concurrente, evidentemente. El enlace, pues es el que os he puesto, https://t.me/moises-covid-bot. Al compartir este enlace, si compartís este enlace, pues veis que viene una breve descripción. Bot desarrollado por Moisés Pita, que soy yo, con Java para Telegram. Bueno, pues eso ha sido todo y espero que sea de utilidad y que os guste y que la gente que tenga curiosidad por hacer bots pues pueda preguntar. Y si me animo, a lo mejor hago unos vídeos
tutoriales para explicar cómo se hacen este tipo de bots.